El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos a 2 Corintios capítulo 10, continuamos avanzando en los Corintios. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios para reforzar el contenido de la primera. Y ahora pasamos al capítulo 10, va a dejar atrás el tema de las ofrendas y ahora va a hablar acerca de la autoridad, de su autoridad como apóstol. Va a defender ahora su autoridad en este capítulo 10 y nos va a llevar a entender cosas muy importantes. Preste la atención, capítulo 10, versículo 1 de 2 Corintios. Yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra de nuestra fe y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. En esta parte el apóstol Pablo está hablando de la importancia que tiene que nosotros podamos saber lo que somos en Cristo, que nosotros podamos tener claridad sobre nuestra identidad cristiana. Y esto va más allá y trasciende el tema genético, el tema herencial, el tema de sangre y el tema de familia. Podemos al interior de la familia biológica, alrededor de nuestros hermanos biológicos, de nuestros familiares, de nuestros tíos, de nuestros primos e incluso de nuestros mismos padres. Ellos podrían no ser del reino de Dios. Y de hecho que mientras no tomen la decisión de seguir a Cristo y sigan abrazando las religiones del mundo y no tengan un encuentro con Cristo Jesús y no acepten la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y Cristo para ellos sea uno más de los santos del inmenso altar alrededor del mundo, sus vidas no están en el Señor y no están en el reino de Dios. Por ende no van a entender esos pasos de fe que nosotros hemos dado y por qué hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y por qué ahora somos hombres y mujeres devotos del reino de Dios, caminantes del reino de Dios, mensajeros de esperanza, hombres y mujeres transformados en la manera de pensar y en la manera de vivir, y que ahora nuestra gran meta y nuestra gran consigna es que nuestras vidas permanezcan como un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y por ende que ese testimonio transformador de nosotros pueda también tocar la vida de nuestra familia, de los íntimos y de los cercanos a nosotros mismos. Puede ser nuestra familia, nuestro hogar nuclear, nuestra familia extendida, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de universidad, de trabajo, de empresa, nuestros vecinos y todas aquellas gentes cercanas a nosotros. Pero es importante entender esto, entonces, que el apóstol Pablo está presentando defensa de su autoridad, porque él quiere que nosotros entendamos que es cierto que no vivimos en este mundo como viven los demás, ni luchamos como luchan los demás. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues bien, les ruego que cuando vaya a verlos no me obliguen a serles atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Sea que nosotros no andamos con armas físicas, armas elaboradas por la mano del hombre. No, las armas de nuestra milicia espiritual son espirituales. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas y nuestra lucha es contra pensamientos que vienen a nuestra mente. Las armas que usamos no son las del mundo.
sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y las fortalezas a las que está hablando aquí no se refiere a fortalezas físicas, no se está refiriendo a murallas altísimas, no se está refiriendo a castillos materiales y humanos, se está refiriendo a paradigmas, se está refiriendo a formas de pensar, a pensamientos que han sido anquilosados en la mente de las personas que se han quedado en el tiempo y han levantado unos tremendos paradigmas ahí, como por ejemplo decir: yo no puedo renunciar a la religión de mis padres. No se trata de religión. Tienes que descubrir tu plan de salvación. Tienes que encontrar el medio de salvación. Tienes que tener a Cristo en tu corazón. Tienes que vivir una experiencia de transformación para que tu mente sea completamente transformada, cambiada, renovada. El apóstol Pablo mismo dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque si no cambia la manera de pensar, seguirá siendo lo mismo. Hay personas que profesan religiones y cada domingo van a la iglesia, están ahí, cantan, leen, oran y escuchan el mensaje, pero no han tomado ninguna decisión de transformación, de cambio de la manera de pensar. Todavía siguen pensando como la gente común y corriente del mundo, todavía siguen justificando su manera altanera de ser, todavía siguen cultivando sus vicios, todavía siguen diciendo malas palabras, todavía siguen teniendo sus hogares en desobediencia a la palabra de Dios, todavía siguen viviendo para complacer a sus amigos. Eso no es, así no es. El apóstol dice: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que conozcamos a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Cada vez que venga un pensamiento para desobedecer la palabra del Señor, para desobedecer la voluntad de Dios, tenemos que tener el valor de someter ese pensamiento y expulsarlo de nuestra mente. Escuchen esto, amigos. Del primer pensamiento nosotros no damos fe. El primer pensamiento sobre un asunto lo tenemos ahí y cruza. Pero cuando ya viene un segundo pensamiento para alimentar a ese primer pensamiento, y viene un tercero y un cuarto, estamos en una elaboración. Y ya seremos responsables de esos pensamientos, porque en lugar de crucificarlos, en lugar de sacarlos de nuestra mente, en lugar de reprenderlos, por el contrario, estamos tratando de darles formas. Y es a esto que se refiere el apóstol Pablo, cuando dice que entonces todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. Si ese pensamiento que está llegando, ese primer pensamiento que está llegando a tu mente, tú lo sometes a la palabra y te das cuenta que no está de acuerdo a la palabra de Dios, inmediatamente tienes que renunciar a él y reprenderlo en el nombre de Jesús. Cambiar de actividad, cambiar de pensamiento, hacer otra cosa. Tal vez tomar un tiempo para orar, para leer la palabra, para cantar una canción al Señor, una adoración. Porque no podemos dejarnos llevar de nuestros pensamientos. Esa es la lucha que estamos teniendo. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Fíjense en lo que es evidente. Si alguno está seguro de ser de Cristo, debe tener en cuenta que también nosotros somos de Cristo. ¿Ve? Que allá, nosotros también. Tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad que nos dio el Señor, pero no me avergüenzo, porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño, sino que esa autoridad ha venido para que nos ayudemos, nos fortalezcamos unos a otros. No quiero que piensen que los trato de asustar con mis cartas, dice Pablo. Algunos dicen las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Los que dicen eso deben entender que no hay diferencia entre lo que escribimos cuando estamos lejos y lo que hacemos cuando estamos con ustedes. Es decir, que él está siendo muy radical y muy frentero, como decimos nosotros aquí en este capítulo, desafiando a la gente en cuanto a la manera de pensar. Porque si nosotros seguimos pensando de la misma manera que pensábamos antes, en todos los términos,
Como cristiano tienes que tener ahora una mente completamente diferente para hacer análisis políticos, para hacer análisis económicos, para hacer análisis de familia, para hacer análisis laborales, para hacer análisis en cuanto a decisiones, para analizar lo que es la obra de Dios, los proyectos, la visión de tu iglesia, de tu comunidad, para visionar tu vida, tu hogar, tu familia. Y tú no puedes estar siguiendo a tus compañeros de trabajo y siguiendo a tus compañeros de estudio y todo lo demás, porque ese es el boom y eso es lo que ellos piensan y eso es lo que ellos dicen. Pero tú tienes unos principios para defender. Y tú tienes unos principios para defender, y tú tienes una fe para vivir, y tú tienes un testimonio para conservar, para preservar. Entonces es importante mantener alerta sobre todos estos asuntos y reflexionar siempre a la luz de la palabra de Dios. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Hoy te agradecemos. El desafío del apóstol Pablo va hoy en otra dirección, ya no en términos de economía, ya no en términos de ofrendas para la obra, pero ahora va en términos de lo que es nuestro testimonio, nuestra manera de pensar, de nuestra manera de educar y de castigar aquellos pensamientos que no son correctos, que no traen bendición, que lo que quieren es venir a contaminarnos para llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Gracias por ayudarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.